Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de la convocatoria ordinaria de 2024 para la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad de la Comunidad de Aragón. Vamos a resolver el examen, hay que responder a 5 preguntas de las 10 propuestas y vamos a resolver pues las 10 preguntas, pero en el examen teníais que escoger, de entre las 10 opciones tenéis que escoger 5 cuestiones. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice que cuando reacciona aluminio con clorato de potasio en presencia de ácido clorhídrico se obtiene cloruro de aluminio, cloruro de potasio y agua. Nos piden que escribamos y ajustamos la ecuación iónica por el método ion-electrón y que escribamos la ecuación molecular completa y que indiquemos el agente oxidante y el reductor. Bueno, pues aquí tenemos aluminio que reacciona con clorato de potasio más ácido clorhídrico, es una reacción redox en medio ácido para dar lugar a tricloruro de aluminio, o cloruro de aluminio en este caso, más cloruro de potasio y agua. Bueno, el primer paso en redox, como sabéis, va a ser indicar las valencias químicas. Aquí la valencia es 0, aquí esto es más 1, esto es menos 2 por 3, esto será más 5, esto es más 1, menos 1, más 3, menos 1, más 1, menos 1, más 1 y menos 2. Vamos a ver dónde detectamos cambios. Detectamos cambios del aluminio al aluminio más 3, así que aquí lo que está pasando es que está habiendo un incremento de la valencia, por lo tanto esto es una reacción de oxidación. Y el aluminio se tratará de un agente reductor. Luego el otro cambio que observamos sería del ion clorato, del cloro, que pasa a cloro menos. Entonces aquí de más 5 a menos 1 es una reacción de reducción y el ion clorato es un agente oxidante, ¿vale? Actúa como un agente oxidante. Vale, con el método ion-electrón lo primero que tenemos que hacer es disociar. Entonces vamos a disociar el ion clorato, que da lugar al ion cloruro, y luego tenemos el aluminio sólido que pasa al catión aluminio más 3. Bueno, pues aquí ya tenemos identificada cuál es la reacción de oxidación y cuál es la reacción de reducción. Primero ajustamos dentro del balance de masas aquellos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno. En este caso vemos que aquí tenemos un átomo de cloro, un átomo de cloro, un átomo de aluminio y un átomo de aluminio. Siguiente paso sería ajustar moléculas de oxígeno con agua. Aquí tenemos 3 moléculas de agua. Después ajustamos protones, 3 por 2, 6 protones. Y ya con esto tendríamos el balance de cargas. Balance de masas, perdón. Entonces ahora solo nos faltaría el balance de cargas. Aquí tengo 3 cargas positivas, voy a sumar 3 electrones. Aquí tengo una carga negativa, aquí una negativa y 6 positivas. Lo que vamos a hacer es sumar 6 electrones. Fijaros, menos 6 más 6, 0, menos 1, se queda igual. Y entonces esta reacción, vamos a dar la transferencia electrónica, aquí tenemos 6, pues esto lo multiplicamos. Aquí tenemos 6 electrones, aquí tenemos 3, así que lo que vamos a hacer es multiplicar la semireacción de oxidación, la vamos a multiplicar por 2. Entonces vamos a obtener la reacción iónica. Tendremos un total del ion clorato, más 6 protones, más 2 de aluminio. Nos vamos al otro lado, tenemos un ion cloruro, más 2 de aluminio más 3, más 3 moléculas de agua. Y con esto tendríamos la reacción iónica. Una vez que obtengamos la reacción iónica, lo que tenemos que hacer es transferir los coeficientes de la iónica a la molecular. Bueno, pues aquí vamos a poner que tenemos 2 de aluminio, más 1 de clorato de potasio, más protones nos salen 6, así que tenemos 6 de ácido clorhídrico. Nos vamos al otro lado. Tenemos 2 de tricloruro de aluminio, más cloruro de potasio que no ha participado, hay que ajustarlo por tanteo, y 3 moléculas de agua.
Bueno, vemos que esto tiene 1, aquí 1, así que la reacción quedará ajustada de la siguiente manera y esta es la ecuación molecular. Bueno, el apartado B es un cálculo estequiométrico porque nos dicen que partimos de 15 gramos de aluminio. Vamos a borrar esto, nos vamos a quedar con la reacción molecular. Y nos dicen que partimos de 15 gramos de aluminio y 400 mililitros de una disolución a 0,5 molar de clorato de potasio y nos piden que calculemos los gramos de cloruro de aluminio que se va a obtener. Es decir, que calculemos la masa de cloruro de aluminio. Bueno, se trata de un ejercicio reactivo limitante, así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de aluminio, que serán 15 gramos, que lo dividimos entre 27 gramos partido mol. Y también vamos a calcular los moles de clorato a través de la molaridad, donde la molaridad por el volumen en litros nos dará el número de moles. Esto será 0,5 molar por un volumen de 0,4 litros. Y nada, vamos a calcularlo. Esto sería, primero vamos a calcular los moles de aluminio y vamos a ver quién de los dos es el reactivo limitante. Entonces tendríamos 15, que lo dividimos entre 27, y entonces esto nos va a dar 0,55, que podríamos decir pues 0,556 moles. Perdón, aquí arriba, no abajo. 0,55556. Vamos a ponerlo así con 4 decimales. Y luego el de abajo pues sería 0,5, que lo multiplicamos por 0,4 litros. Y esto nos va a dar 0,2 moles. Vamos a ver quién es el reactivo limitante si dividimos los moles de aluminio y lo dividimos con los moles de clorato. Y lo comparamos con el coeficiente estequiométrico 1,2, que es 0,5. Claro, al dividir 0,5556 entre 0,2, esta relación nos sale que es mayor que la relación de 0,5 del coeficiente estequiométrico. Es por tanto que el reactivo limitante será el clorato de potasio, sería el reactivo limitante. El clorato de potasio es el que manda. Bueno, pues calculamos los moles de cloruro de aluminio. Si el reactivo limitante es el clorato de potasio, esto es igual a los moles de aluminio, de tricloruro de aluminio dividido entre 2. Así que los moles de tricloruro de aluminio son 2 por el número de moles de clorato. Estos moles de clorato sería pues 0,2, que lo multiplicamos por 2, y entonces obtendríamos un total de 0,4 moles. 0,4 moles. Ahora ya solo nos queda calcular la masa en gramos. Calculamos la masa en gramos de tricloruro de aluminio, que será igual al número de moles por el peso molar del tricloruro de aluminio, es decir, 0,4 mol, que lo multiplicamos por 27, más 35,5 por 3, todo esto gramos partido mol. Entonces 0,4 por 27 más 35,5 por 3 dará un lugar a un total de 53,4 gramos. 53,4 gramos de tricloruro, iba a decir potasio, no, tricloruro de aluminio, que es lo que me pide el problema. Y entonces esto será la masa resultante. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Problema 2, que también valía 2 puntos. Nos piden que respondamos razonadamente las siguientes cuestiones, que consideremos la siguiente reacción sin ajustar y los potenciales estándar de reducción de estos reactivos. Nos preguntan en qué sentido, derecha o izquierda, transcurrirá esta reacción de forma espontánea, qué reactivo es el que se reduce y cuál es el que se oxida en la reacción espontánea. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la energía libre de Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de la reacción. Entonces, si la variación del potencial de dicha reacción es mayor que 0, se trataría de una reacción donde la energía libre de Gibbs sería menor que 0 y por lo tanto sería una reacción espontánea. Entonces, para que eso suceda, el par que tiene mayor potencial es el que actúa en la reacción de reducción. Es el que tiene más tendencia, por lo tanto, a reducirse. Entonces, el que de los dos pares, el que vemos que es mayor,
sería este. Entonces vamos a escribir la reacción de reducción, que da monóxido de nitrógeno gas. Entonces aquí ponemos reducción, y este pues será, el otro par será la oxidación, porque tiene un potencial estándar de reducción más bajo. Entonces sería de yodo, de ion yoduro a yodo gas. Bueno, pues aquí ponemos el potencial estándar de reducción, que sería más 0,96 voltios, y aquí vamos a poner el potencial estándar de oxidación. ¿Vale? ¿Cómo consigo el de oxidación? Pues cambiando el signo, menos 0,53 voltios. Entonces, si sumo esta variación para que esta reacción sea espontánea, esto será igual a 0,96 menos 0,53, y aquí me va a dar un potencial de 0,43. Es como si me dijeran en este ejercicio que tuviese que montar una pila, ¿vale? Entonces tengo que montar esta reacción como si fuera una pila, porque aunque no me lo especifican, ¿vale? Pero lo tengo que montar como una reacción que tiene que ser una reacción de tipo espontánea. Entonces, para que sea de tipo espontánea, esto tiene que ser la reacción de reducción y esto tendría que ser la reacción de oxidación, ¿vale? Entonces aquí la reducción la sufre el par este y la oxidación la sufre este otro par, ¿vale? Entonces, para que la reacción transcurra espontáneamente, si vemos cómo está escrita, fijaros que tendríamos que darle la vuelta, ¿eh? Es decir, tendría que ser HNO3 más yodo, tendría que ser igual a monóxido de nitrógeno más yodo gas más agua, ¿vale? Entonces tiene que ser una reacción inversa para que suceda espontáneamente. Conforme a la que me están escribiendo, tendría que ir en sentido inverso. Entonces tendría que contestar que la reacción, para que sea espontánea, debe ir en sentido inverso, ¿vale? Luego nos dice en el B, en la reacción de potasio-azufre, que potasio con azufre, si son verdaderas las siguientes afirmaciones, y indiquemos la semirreacción que ocurre en cada caso. Bueno, pues aquí vamos a ver primero la reacción. Nos dice que el potasio capta electrones y por lo tanto es el oxidante. Bueno, pues aquí tenemos, si tenemos una reacción que es 2 potasio más azufre, que te da este compuesto, el potasio lo que va a pasar es que potasio sólido pasará a potasio más un electrón, ¿vale? Con lo cual aquí hay dos, aquí para ajustarlo lo ajustaremos con un electrón, y esto será una semirreacción de oxidación. En el caso del azufre, azufre 0 pasa a azufre menos 2. De 0 a menos 2, esto será una reacción de reducción, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el potasio como agente reductor y el azufre como agente oxidante. Entonces te dice, el potasio capta electrones y por lo tanto es el oxidante. No, el potasio es un agente reductor, porque lo que estamos viendo es que está participando en una reacción de oxidación, y entonces un agente reductor es un perdedor, entonces cede electrones. Entonces esta afirmación tendríamos que decir que cede, y por lo tanto esa afirmación es falsa. El azufre es la especie que se reduce, ¿vale? El azufre es un agente oxidante que se reduce a anión sulfuro, ¿vale? Entonces esa afirmación es verdadera, ¿vale? El azufre es un agente oxidante que es una especie química que se reduce. Entonces, un agente reductor es un perdedor en el cual pues cede electrones. Entonces, aquí sí que se reduce, sí que se reduce, pero tenemos un agente oxidante, cuidado, lo he dicho al revés. Un agente oxidante es un mangante, es un captador de electrones, ¿vale? Entonces, el azufre capta electrones porque es un agente oxidante, pero su acción es la de reducirse, porque participa en una reacción de reducción, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos esta pregunta. La verdad es que nos lo han preguntado un poquito al revés de lo que nos lo suelen preguntar, pero bueno, tampoco era muy complicado. Pregunta 3. Nos habla de la solubilidad del agua, en agua, del fluoruro de magnesio a 25 grados. Nos dan su solubilidad en mol. Nos piden que escribamos el equilibrio de solubilidad, que calculemos el producto de solubilidad y las concentraciones molares de los iones fluoruro y magnesio en una disolución saturada. Bueno, pues esto es bastante asequible. Como siempre, de precipitación tenemos una sal insoluble, sólida, que se disocia, doble flecha, porque es un equilibrio, en magnesio más 2, acuoso, más 2 de ion fluoruro acuoso.
Entonces tenemos aquí una concentración inicial, una concentración final, nada, nada, y aquí pondremos S y 2S. La KPS o el producto de solubilidad será igual a la concentración del ion magnesio por la concentración del ion fluoruro elevado al cuadrado, y si sustituimos, esto será S por 2S al cuadrado, y entonces KPS nos va a dar que es igual ¿a qué? Pues a 4S al cubo. Ya tenemos 4S al cubo, tenemos la solubilidad que nos dicen que es 2,71 por 10 elevado a menos 3, así que KPS será igual a 4 por 2,71 por 10 elevado a menos 3, todo esto elevado al cubo. Y entonces podemos calcular el valor de KPS. Entonces tendríamos que 4 por, abrimos paréntesis, 2,71 por 10 elevado a menos 3, cerramos paréntesis y lo elevamos al cubo. Y esto nos da que la KPS es 7,96 por 10 elevado a menos 4, a menos 8. 7,96 por 10 elevado a menos 8. ¿Vale? Este sería, podríamos redondear a 8 si queréis, y entonces este sería el valor de KPS. Como nos piden las concentraciones de las cosas que están en equilibrio y tenemos la solubilidad, en condiciones de equilibrio o saturación, pues el ion magnesio, su S, pues lo tenemos claro, 2,61 por 10 elevado a menos 3 molar. Y en el caso del ion flúor, pues como es 2S, pues sería 2 por 2,71 por 10 elevado a menos 3. Entonces nada, pues esto sería 2 por 2,71 por 10 elevado a menos 3. Esto nos va a dar igual a 5,42 por 10 elevado a menos 3 molar. 5,42 por 10 elevado a menos 3 molar. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Vale, en el apartado B me dicen que se van a disolver 7,2 miligramos de magnesio en 150 mililitros de agua y cuál será la cantidad máxima de fluoruro de sodio en gramos que podemos añadir a esta disolución sin que precipite fluoruro de magnesio. Y nos dicen que consideremos que el sulfato de magnesio está totalmente disociado y que el volumen no cambia al añadir fluoruro de magnesio. Bueno, pues aquí lo primero que tendríamos que hacer es calcular los moles de sulfato de magnesio. Si tenemos 7,2 miligramos de sulfato de magnesio y en un gramo hay 1000 miligramos y en un mol hay el peso molar del sulfato de magnesio, que sería 24 más 32 más 16 por 4, ¿vale? Pues esto calcularíamos el número de moles de sulfato de magnesio. Entonces nada, tenemos aquí 7,2 por 1 partido 1000 para pasar a gramos por el peso molar, que sería 1 partido 24 más 32 más 16 por 4. Y esto nos va a dar 6 por 10 elevado a menos 5 moles. 6 por 10 elevado a menos 5 moles de sulfato de magnesio. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cálculo de precipitación. Entonces, un cálculo pensando de precipitación, no de precipitación, sino de una sal soluble, que es la del sulfato, que es una sal que se disocia al 100%. Entonces, esta sal nos da magnesio más 2, disolución acuosa, y el ion sulfato menos 2 en disolución acuosa, pero es una sal soluble. Entonces, partimos de una concentración inicial de 6 por 10 elevado a menos 5 y la concentración final, que no en equilibrio porque está disociado al 100%, porque es una sal soluble, la concentración final que tenemos del ion magnesio pues sería 6 por 10 elevado a menos 5 moles. Ahora bien, si tenemos un volumen de 0,15 litros, es decir, de 155, podemos calcular la concentración del ion magnesio, que sería 6 por 10 elevado a menos 5, que lo dividimos entre 0,15 litros, que son 150 mililitros, y esto nos da que tenemos una concentración molar de magnesio de 4 por 10 elevado a menos 4 molar. Ahora calculamos la concentración máxima de iones fluoruro. Entonces, si la KPS es igual a la concentración de magnesio más 2
por la concentración del ion fluoruro elevado al cuadrado, y la KPS la tenemos calculada de antes, que la hemos borrado. A ver, creo que la tengo aquí, 7,96 por 10 elevado a menos 8, igual con la concentración nueva que tengo del magnesio, 4 por 10 elevado a menos 4, por la concentración de ion fluoruro elevado al cuadrado. Entonces tenemos que despejar fluoruro, que será igual a la raíz cuadrada de 7,96 por 10 elevado a menos 8 partido 4 por 10 elevado a menos 4. Entonces vamos a hacer este cálculo. Bueno, vamos a arrastrar este decimal, que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, mira, lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces tenemos la raíz cuadrada del valor de KPS, que lo tengo en la memoria, partido 4 por 10 elevado a menos 4 molar. Y entonces esto nos da que la concentración de ion fluoruro sería de 0,0141 molar. Entonces, el cálculo de moles de iones fluoruro, pues lo llevamos a cabo. Tenemos la molaridad, pues calculamos en los moles de fluoruro. Entonces esto sería una molaridad de 0,0141 molar. El número de moles lo multiplicamos por el volumen, que sería 0,15 litros. Esto lo multiplicamos por 0,15 litros y esto nos da 2,11, 12 podremos redondear si os apetece, por 10 elevado a menos 3 moles de ion fluoruro. Entonces calculamos ahora la masa en gramos. La masa en gramos será igual al número de moles por el peso molar. Entonces tenemos 2,11 por 10 elevado a menos 3 moles y lo multiplicamos por el peso molar del fluoruro de sodio, que será por 23 más 19. Entonces esto lo multiplicamos por 23 más 19 y entonces esto nos va a dar que la masa será de 0,088 gramos de fluoruro de sodio. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Bueno, es un poco enrevesado por las concentraciones, pero bueno, tampoco era muy complicado. Pero sí que es verdad que era un poquito enrevesado por la información de las disoluciones. Vamos al problema 4. Nos dan, en el problema 4 es de cinética, un clásico de la cinética. Lo hemos hecho muchas veces en clases, es que este es el típico ejercicio. Te dice que te dan la velocidad de reacción de 2A más B es igual a C, se ha estudiado 300 grados, hacer 300 Kelvin de temperatura, y te dice que deduzcas los órdenes parciales de los reactivos y el orden total de la reacción y que escribas la expresión de la ecuación de velocidad. Luego que calcules la constante de velocidad y especifique sus iniciales, unidades, y luego indique de forma razonada si sería posible aumentar la velocidad de reacción en el experimento 1 sin modificar la concentración de reactivos ni aumentar la temperatura. Bueno, pues esto lo hemos hecho muchísimas veces en clase. Hay que buscar el experimento que sea igual. Entonces vamos a hacer el experimento el 1 con el 2 y luego vamos a hacer el 2 con el 3. ¿Vale? Entonces, experimento 2 con el... Vamos a hacer el experimento 2 con el 3. El 2 con el 1. El experimento 2 con el 1 montamos un sistema de ecuaciones. Esto sería la concentración de A en el experimento 2 por la concentración de B en el experimento 2. Todo esto partido por la constante por la concentración de A en el experimento 1 por la concentración de B en el experimento 2. Esto elevado a beta, beta, alfa y alfa. Entonces montamos un sistema de ecuaciones. Velocidad en 2, 0,03, que lo dividimos entre 0,015, igual a la constante por la concentración de A en el experimento 2, que es 0,25, elevado a alfa, por la de B, que es 0,5, elevado a beta, partido la constante por 0,25 en el experimento 1, por 0,25 elevado a beta. Fijaros que hemos escogido dos experimentos, el primero con el segundo, porque aquí la concentración de A es la misma y así podemos anularla. Matemáticamente cualquier número dividido consigo mismo es 1, así que esto se anula y te queda que es 0,03 partido 0,015 igual a 0,5 elevado a beta partido 0,25 elevado a beta. Y entonces aquí tendríamos que 0,03, que lo divides entre 0,015, esto te da 2. 2 es igual a 0,5 dividido entre 0,25, pues también te da 2. 2 elevado a beta. Entonces, beta, aquí tenemos una ecuación exponencial, beta es igual a 1.
Entonces la ley de velocidad es igual a la constante por la concentración de A, que aún no sabemos, alfa, por la concentración de B elevado a beta. Pues fijaros que de esta ley de velocidad ya sabemos que beta es igual a 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo para averiguar alfa. Entonces vamos a escoger un experimento de B que sea todo igual. Por ejemplo, el segundo con el tercero. Entonces, tercero con segundo, segundo con tercero. Esto la verdad es que es un poco gusto vuestro ponerlo como queráis. Perdón, he dicho segundo y tercero. Entonces, esto será igual a la constante por la concentración de A en el experimento 3 elevado a alfa, por la concentración de B en el elevado a beta por el experimento 3, partido la constante por la concentración de A en el experimento 2 elevado a alfa, por la concentración de B en el experimento 2 elevado a beta. Velocidad en 3, 0,12. Partido velocidad en 2, 0,03. La constante por 0,5 elevado a alfa por 0,5 elevado a beta. Partido constante por 0,5, la de A, la de A no es 0,5, la de A en el experimento 2 sería 0,25 elevado a alfa por 0,5 elevado a beta. Entonces fijaros que esto se va porque cualquier número dividido consigo mismo es 1 y entonces sería 0,12 que lo dividimos en 0,03, esto nos va a dar 4 y 0,5 dividido entre 0,25 pues esto nos da 2 elevado a alfa. Entonces esto es 2 elevado a 2 igual a 2 elevado a alfa, resolvemos esta ecuación exponencial y alfa nos queda que es igual a 2. Entonces vemos los órdenes, la ley de velocidad. Entonces aquí vemos que el orden parcial respecto a A es 2, el orden parcial respecto a B es 1 y el orden total, que es alfa más beta, pues el orden total sería 3. ¿Vale? Ya tenemos escrita la expresión de la ecuación de velocidad y los órdenes. Y ahora nos piden que calculemos la constante y que especifiquemos sus unidades. Para ello puedes escoger el experimento que tú quieras. Yo voy a coger el primero mismo. ¿Vale? Entonces el primer experimento, la velocidad, vamos a despejar, si la velocidad es igual a esto, pues vamos a despejar la constante, ¿no? Constante será igual a la velocidad partido la concentración de A elevado al cuadrado por la concentración de B. Entonces velocidad, por ejemplo, en el experimento 1, 0,015, esto será mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, partido 0,25 elevado al cuadrado por 0,25 elevado a 1, ¿no? Entonces esto sería también por la unidad sería mol partido litro elevado a 2 por 0,25, perdón, 0,25, no 0,25, 0,25, puesto un 0 de más, elevado a 1, que será por mol por litro elevado a menos 1. Entonces las magnitudes, esto y esto se iría, y entonces tendríamos que hacer la operación de 0,015 dividido entre 0,25 elevado al cuadrado por 0,25. Y esto nos va a dar que el valor de la K, de la constante de velocidad específica, es 0,96. 0,96, ¿qué? Esto y esto se iría, se quedaría segundo elevado a menos 1, partido mol elevado a 2 por litro elevado a menos 2. O lo que es lo mismo, de manera lineal, 0,96 mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1, que creo que aquí pues se queda más bonito si lo ponemos de manera lineal, ¿vale? Y luego el C pues es un poquito de teoría, porque nos dice indique de forma razonada si sería posible aumentar la velocidad de la reacción en el experimento 1 sin modificar la concentración de los reactivos ni aumentar la temperatura. Bueno, esto se puede hacer ¿con qué? Pues con un catalizador, ¿no? Sería posible añadiendo un catalizador positivo, obviamente, porque un catalizador lo que hace es incrementar la velocidad de reacción al disminuir la energía de activación del proceso. Entonces hace que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. Muy bien, vamos al problema 5. El problema 5 nos dicen que consideremos dos elementos químicos, X e Y, con números atómicos de 56 y 16 respectivamente, y razones si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones o cuestiones. Bueno, aquí nos dan una cosa de números cuánticos, los números cuánticos principal, secundario y magnético del último electrón, del elemento con el número atómico 56 son 620, vamos a ver si esto es verdad. Aquí yo me haría el diagrama Moller porque lo que está pasando es que un número atómico de 56 es muy alto, ¿vale? Entonces me haría la regla mnemotécnica del Moller, 1s, 2s, 2p,
3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p. Entonces sigues las flechitas, ¿vale? Yo me lo haría así para, pues eso, porque como va a ser muy largo esto, pues vale la pena a lo mejor que te hagas el diagrama de Moller. Entonces vamos a hacernos en el A primero, con una Z de 56, vamos a averiguar primero qué compuesto químico es. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, después va 4s2, después va 3d10, llevamos 30. Después de 3d10 irá 4p6, después de 4p6 5s2, vale, llevo 12 y ahí llevo 38. Después de 5s2 irá 4d10, vale, llevamos 48, 30, sí, 48. Después de 4d10 va 5p6 y después de 5p6 pues iría 6s. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos llevamos? Aquí llevo 30, 38, 48, 48 más 6 sería 54 y me faltan 2, pues 6s2, que de hecho estamos viendo que es un alcalino terrio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Podríamos averiguar qué compuesto es. 2, 3, 4, 5, 6 de periodo se trataría del bario, ¿vale? Pero bueno, no nos pide eso, nos pide que pongamos pues del último electrón los números cuánticos. El número cuántico principal es un 6, como es un orbital s, el secundario es un 0 y como el secundario es un 0, el magnético es un 0. Entonces, la afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque me ha salido esto de números cuánticos debido a la última capa, ¿de acuerdo? El último electrón diferenciador del elemento, con ese número atómico de 56, esto no sería correcto, ¿vale? Y ahora en el B nos dice la combinación de dos elementos que dará compuesto de la fórmula XY. Bueno, pues esto nos viene muy bien, porque primero, tenemos aquí que ya sabemos que esto es un bario, que es bario, ¿vale? Que es un alcalino terrio y que el catión que formaría sería bario más 2. Y luego tenemos el elemento XY, que no lo hemos hecho, ¿vale? Pues vamos a hacerlo y tiene un número atómico de 16, Z igual a 16, pues sería 1, vamos a poner este X, este Y, entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, a ver, aquí llevamos 10, 3s2, 3p, 4, ¿no? 3p4. Entonces aquí vemos que, bueno, pues es un O, Sara, C, TB, poco, o sete polar, por lo tanto, segundo periodo estaríamos, el tercer periodo estaríamos hablando del azufre, entonces esto sería el azufre y el anión que podría formar sería este, ¿no? Entonces, ¿qué compuestos pueden formar estos dos? Pues podrían formar, por ejemplo, el sulfuro de bario, ¿vale? Entonces X e Y, ¿vale? Podrían formar el sulfuro de bario y entonces la combinación de elementos con X y Y pues daría esa combinación. Tenemos aquí que estos va a ganar 2 electrones en el ion más plausible, aquí va a perder 2 electrones porque está más cerca de la izquierda del gas noble que la derecha, porque para adquirir el ion más estable tiene que adquirir la configuración del gas noble más próxima. Entonces, bien, pues esta afirmación es verdadera. Vale, y ahora te dice en el C que el elemento X es más electronegativo de los dos, pero Y tiene un mayor radio atómico. Aquí lo que tenemos que decir es que en este caso el azufre sí es un elemento más electronegativo que el bario, porque la electronegatividad aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo, que es justo lo contrario que le pasa al radioatómico, ¿no? Es decir, por ejemplo, la electronegatividad va como la energía de ionización, disminuye al bajar en grupo y aumenta al avanzar un periodo dentro de la tabla periódica. El elemento Y, en este caso el azufre, es más electronegativo, y el radioatómico es lo contrario, que depende de dos factores que siempre lo decimos, del número de capas de electrones y de la carga nuclear. Entonces el radioatómico aumenta al bajar en un grupo y disminuye
al aumentar el periodo dentro de la tabla periódica. Entonces, el elemento del bario tiene un radio atómico mayor. Entonces, si nos vamos a electronegatividad, el azufre tiene mayor electronegatividad que el bario, ¿vale? En cuanto a electronegatividad, y en tamaño, pues el bario tiene un radio atómico mayor que el del azufre, ¿no? El radio del bario es mayor que el radio del azufre. Entonces aquí nos dice que el elemento X más electronegativo que los dos, eso no es verdad, eso sería falso, y que la Y tiene mayor radio atómico, vamos, que está al revés. Entonces la afirmación sería falsa. Y luego nos habla del catión, es un catión potasio, nos dice que es isoelectrónico con el ion más probable del I, pues vamos a ver, el potasio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ¿vale? Eso sería la configuración del potasio. A ver, hay limones y naranjas que robaron César y Fran, alcalinoterrios 1, 2, 3, 4, periodo 4s1, porque esto sería grupo s1, entonces el potasio. Ahora bien, si formamos el catión, perdemos un electrón y se forma 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿no? Esto sería el potasio en estado fundamental y esto sería el catión potasio que ha perdido un electrón. ¿El catión es isoelectrónico con el ion más probable del I? Pues eso es verdad, porque el ion isoelectrónico, el ion más probable del I, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ha ganado 2 electrones, que lo hemos dicho antes, pues sí que son especies isoelectrónicas porque tienen la misma configuración electrónica. Así que esa afirmación diremos que es verdadera. Entonces recapitulamos, la primera es falsa, la B es verdadera, la C es falsa y la D es verdadera. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, cuestión 6, de Lewis. Bueno, aquí ya lo he escrito más o menos lo que creo que tendréis que escribir en el examen. Aquí nos dan las estructuras de Lewis del tetracloruro de silicio y el tricloruro de arsénico, ¿vale? Y nos dicen que indiquemos sus geometrías según la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Aquí lo vemos claramente porque está el Lewis hecho. Aquí el átomo central le acompañan 4 elementos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios en el caso del tetracloruro de silicio, y en el caso del trihidruro de arsénico el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios, ¿no? Entonces, la geometría del tetracloruro, pues de acuerdo con el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa valencia, es una especie química de tipo AX4 con un número estérico 4, a la que corresponde una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares no enlazantes alrededor del átomo central. Como no existen pares de electrones no enlazantes sobre el silicio, pues coinciden la distribución y la geometría molecular, es tetraédrica y con ángulos de enlace de 109,5 gramos. Aunque esto no nos lo pedía los grados del ángulo de enlace. En el caso del trihidruro de arsénico, de acuerdo con la notación del modelo de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa valencia, es una especie química de tipo AX3E1 con un número estérico 4, a la que le corresponde una distribución tetraédrica de los ligandos y los pares no enlazantes alrededor del átomo central. Y como existe un par de electrones no enlazantes sobre el arsénico, pues la geometría molecular es piramidal, ¿no? Es una pirámide trigonal con ángulos de enlace menores que los de un tetraedro, debido a la repulsión que ejerce el par no enlazante, ¿vale? Y luego en el de B te dice que deduzcas la hibridación del átomo central del tetracloruro de silicio. Bueno, pues como viene el número estérico AX4 y viene de una geometría tetraédrica y tiene una distribución tetraédrica de ligandos y pares de electrones no enlazantes alrededor del átomo central, pues tendrá una hibridación sp3, ¿vale? Y luego te explique si alguna de estas moléculas puede formar enlaces de hidrógeno. Bueno, ninguna. Primero, porque un enlace de hidrógeno es una fuerza que siempre decimos que es eminentemente electrostática, atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo, es decir, de 2 moléculas polares, y resulta de la formación de una fuerza carga dipolo con un átomo de hidrógeno unido a un átomo o bien de nitrógeno, oxígeno o flúor,
¿vale? Nitrógeno, oxígeno y flúor. Los bioquímicos a veces metemos el azufre, pero nitrógeno, oxígeno, flúor. ¿Nosotros vemos hidrógenos, nitrógenos, oxígenos, flúoros en las dos moléculas? No. Entonces vemos que el tetracloruro de silicio no puede formar enlaces de hidrógeno porque no tiene hidrógeno en su estructura, ¿no? Y el trihidruro de arsénico tampoco presenta enlaces de hidrógeno. Si en lugar de arsénico fuera nitrógeno, que forma parte del mismo grupo, sí habría enlaces de hidrógeno de hidrógeno, ya que en el amoníaco influye también en el enlace por puente de hidrógeno el par de electrones libres del nitrógeno que completa el efecto de la diferencia de electronegatividad entre los átomos, pero en el caso del arsénico eso no se cumple, ¿no? Además es que el arsénico no cumple los requisitos porque es un átomo pequeño muy electronegativo, entonces no podría ser. Aparte que no es ningún átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor. Perdonad que aquí en la redacción me he equivocado. Bueno, conforme he ido leyendo he ido corrigiendo. Vamos a la pregunta 7. 7. Una de las etapas de la fabricación industrial del ácido nítrico consiste en la siguiente reacción entre dióxido de nitrógeno y agua. Calcule la entalpía de la reacción anterior a partir de los siguientes datos y indique si es una reacción endotérmica o exotérmica. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la combinación de todas estas tres reacciones para dar lugar a esta reacción global que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces vamos a escribirnos las reacciones, bueno, nos las quedamos aquí si queréis, y entonces la reacción final sería 3 de NO2 más agua, daría lugar a 2 de ácido nítrico más monóxido de nitrógeno. Entonces hay que sumar o multiplicar o invertir para que nos dé esta reacción global, ¿vale? Entonces, fijaros que yo tengo aquí, tengo NO más oxígeno, que nos da 2 de dióxido de nitrógeno. Fijaros que el dióxido de nitrógeno estaría justo aquí, ¿vale? Entonces, a esta reacción le vamos a dar la vuelta, como el coeficiente es un 3, vamos a darle la vuelta y multiplicarle por 3 medios, ¿vale? Entonces, a esta reacción la vamos a multiplicar por menos 3 medios. ¿Por qué? Porque fijaros que dióxido de nitrógeno está a la izquierda, aquí en la reacción global, entonces le tenemos que dar la vuelta, ¿vale? Lo vamos a invertir, pero aquí hay un 2 y queremos un 3. Pero si yo multiplico esto por 3 medios por 2, me va a quedar 3, así que le vamos a dar la vuelta y lo vamos a invertir lo vamos a multiplicar por 3 medios. Vale, la reacción B. Tengo ácido nítrico, ¿vale? Ácido nítrico está en la posición que toca, ¿vale? Y luego tenemos otros compuestos que luego veremos que se anulan y entonces lo que queremos es que aquí haya 2 de ácido nítrico y aquí hay 4, pues así lo vamos a multiplicar esto por un medio. Luego la reacción de nitrógeno-oxígeno da 2 de monóxido de nitrógeno. Aquí tenemos 1, ¿vale? Entonces en esta reacción C tenemos que el monóxido de nitrógeno le vamos a dar la vuelta porque tendríamos que dejarlo así, es decir, tenemos monóxido de nitrógeno en este lado, nitrógeno y oxígeno. Entonces vamos a darle la vuelta, ¿vale? Entonces, esto se nos quedará como 3 de NO2 igual a 3 de NO más 3 medios de oxígeno. Entonces esto es menos 3 medios, ¿vale? Nitrógeno más 5 medios de oxígeno más agua nos va a dar 2 de ácido nítrico, que esto lo vamos a multiplicar por más un medio, ¿vale? Bueno, aquí ya le hemos dado la vuelta, entonces aquí ya lo dejo multiplicado, ¿vale? 3 de NO2, esto ya lo tengo multiplicado por un medio, y luego la otra le doy la vuelta, que será 2NO, vamos al otro lado, nitrógeno más oxígeno. Entonces la reacción global tiene que ser 3NO2 más agua más, bueno, perdón, nos vamos al otro lado, 2 de ácido nítrico más monóxido. Fijaros que ya le he dado la vuelta. Entonces, esto se queda. NO, restamos 3 menos 2, nos queda 1. ¿Veis? ¿Lo veis? Vamos a comprobar que lo tengamos todo bien. Nitrógeno no está en la reacción final. Oxígeno tampoco está en la reacción final, pero fijaros, 5 medios. Menos 3 medios menos 1, nos quedaría la resta de menos 5 medios. Y luego nos queda 3
de NO2 más 1 de agua más 2 de nítrico más 1 de monóxido de nitrógeno. Entonces tenemos la reacción global. Entonces la entalpía de esta reacción será igual a menos 3 medios por menos 173 kilojulios más 1 medio por menos 255 kilojulios menos 181 kilojulios. Entonces toda esta operación me va a dar que es menos 49 kilojulios. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos el cálculo de la reacción y entonces esto nos da que es una reacción de tipo exotérmica. Vamos a comprobar el cálculo porque lo he hecho aparte, pero vamos a ver si no me he equivocado con la calculadora, que es donde nos equivocamos todo el mundo. Hasta yo también me incluyo. Menos 3 medios, bueno, falta aquí un menos 3 medios, que lo multiplicamos por menos 173, más 0,5, que es un medio, que lo multiplicamos por menos 255, menos 181 kilojulios. Bueno, pues esto me da menos 49. Lo tenemos bien, menos 49, entonces se trata de una reacción exotérmica porque la entalpía de la reacción es de signo negativo. Ya tenemos el apartado A. En el apartado B nos preguntan cuánto calor se pondrá en juego si se quiere obtener 5 kilos de ácido nítrico. Luego, qué volumen de monóxido de nitrógeno medido a esa temperatura, a esos 298 Kelvin en una atmósfera, se obtendrán junto con el ácido nítrico. Bueno, pues esto significa, es un ejercicio de estequiometría y de calor. Bueno, pues vamos a dejarnos aquí el valor de la entalpía de la reacción, ¿vale? Vamos aquí porque lo vamos a utilizar, la entalpía estándar de la reacción, ¿vale? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que tengo 5 kilos de ácido nítrico, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de ácido nítrico, que son 5 kilos, por lo tanto son 5.000 gramos. 5.000 gramos que lo dividimos por el peso molar del ácido nítrico, que sería 1 más 14 más 16 por 3. Bueno, pues vamos a calcular cuántos moles tenemos aquí. Bueno, pues el número de moles de esto sería 5.000 moles, hay 5.000 gramos, porque son 5 kilos, 5.000, que lo dividimos entre 1 más 14 más 16 por 3. Y entonces esto nos da que el número de moles es igual a 79,36 moles. Bueno, podemos 79,365, podemos redondear a 37 moles si queréis, moles de ácido nítrico. Vale, vamos ahora a cambiar el calor. Nosotros sabemos que el calor es igual al número de moles por la entalpía de la reacción. Entonces el calor será 79,365 moles por menos 49 kilojulios, perdón, aquí antes he dicho que son kilojulios partido mol, ¿vale? O kilojulios partido, bueno, sí, partido mol, moles, y esto se va. Y entonces este valor lo multiplicamos por menos 49, obviamente es un calor que se desprende y entonces se liberaría ese calor. Pero una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, fijaros que aquí a mí me sale esto, me sale menos 3.888,88. Vale, este cálculo en realidad es por 2 moles de ácido nítrico. Por lo tanto, si la relación estequiométrica queremos un mol por cada mol, esto en realidad está hecho no sobre un mol y tiene que ser, o sea, esto está calculado sobre 2 si queremos sobre un mol, con lo cual lo que tenemos que hacer con este valor es dividirlo entre 2. Así que el calor sería el calor que se libera de la combustión del ácido nítrico, o sea, del calor que se libera para obtener un mol de ácido nítrico. En realidad el calor sería de menos 1944,44 kilojulios se libera de calor, ¿vale? O sea, es decir, para el calor intercambiado. Ahora bien, ¿cuál es el cálculo del número de moles de monóxido? Bueno, pues lo hacemos a partir de la estequiometría. Aquí la relación estequiométrica de esto con esto, vamos a calcularlo. Entonces tendríamos que el número de moles de ácido nítrico, que es lo que yo conozco, lo igualo a los moles de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno. Esto está dividido entre 2 y esto está dividido entre 1. Básicamente los moles de monóxido de nitrógeno pues serían los moles de ácido nítrico dividido entre 2, ¿vale? Entonces vamos a coger los que los tenemos aquí, ¿vale? Que sería
A ver, esto de aquí, que los hemos calculado antes, 79,36 moles, dividido entre 2, pues los moles de monóxido de nitrógeno pues serían 39,67 o 68. Entonces tendríamos 39,68 moles de monóxido de nitrógeno. Y ahora utilizamos la ecuación de gases ideales, porque tenemos que calcular el volumen de monóxido de nitrógeno, y entonces esto será el número moles por R por T que dividimos por la presión. Entonces será 39,68 mol, que lo multiplicamos por 0,082, que es la constante de gases ideales, por la temperatura, que son 298 grados Kelvin, y todo esto lo dividimos por una atmósfera de presión. Así que podemos obtener el volumen de monóxido de nitrógeno medido a esa condición. Entonces vamos a arrastrar los valores, esto lo multiplicamos por 0,082 por 298 Kelvin dividido entre 1, pues esto nos da a dar que el volumen de monóxido de nitrógeno será un volumen de 969,68 litros, que si os queréis podéis aproximar a 970 litros. Bueno, y con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Bueno, típico ejercicio de estequiometría. Aragón es la única comunidad autónoma que seguía manteniendo la termodinámica, entonces este es un ejercicio típico de los que siempre han salido. Como novedad este año en otras comunidades autónomas hemos tenido termodinámica, pero en Aragón siempre ha habido termodinámica, nunca han llegado a quitarlo o retirarlo del temario. Problema 8. Considera las siguientes reacciones. Tendremos 2, la reacción A y la reacción B. 2 de NOBr, que nos da monóxido de nitrógeno y bromo, con una K sub C de A, y B, NO más un medio de bromo, que nos da NOBr. Vale, este es un ejercicio que hemos hecho en clase, porque te dice, indique las expresiones de K sub C de ambos procesos teniendo en cuenta el valor de K sub C para la reacción A y calcule el valor de K sub C para la reacción B. Bueno, esto lo hemos hecho muchas veces en clase porque es la típica pregunta tipo test de las Olimpiadas de química, ¿no? Y entonces hemos hecho algunas de estas, ¿no? En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, esto en ejercicios antiguos ha salido y, como os digo, también pues lo hemos hecho en clase, ¿no? Aquí lo que tengo que hacer es usar la referencia de K sub Ca, porque K sub Ca sería NO monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por bromo gas partido por NOBr elevado al cuadrado. Y K sub Cb, que es la que yo tengo que averiguar, es, si os dais cuenta, primero, se le ha dado la vuelta a la reacción, porque fijaros aquí, le hemos dado la vuelta, ¿no? Se ha hecho lo inverso, dividido entre NO por un medio de bromo. Entonces, bromo elevado a un medio. Entonces, yo lo que quiero calcular es K sub Cb. Entonces, K sub Cb. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero, como os decía, le hemos dado la vuelta. Y luego otra cosa, aquí tenemos un medio. Con lo cual, y aquí tenemos 2 y 2 y aquí 1 y 1. Entonces, si a K sub A 1, a K sub A, K sub Ca le elevo a un medio, puedo obtener la opción de B. Así que K sub Cb, ¿a qué es igual? Pues K sub Cb es igual a 1 partido K sub Ca, todo esto elevado a ¿qué? A un medio. Y ya lo tendríamos, tenemos la relación de K sub C con K sub B. No, ya está hecho, así de fácil. Entonces esto en realidad es lo mismo que decir 1 partido la raíz cuadrada de K sub Ca. O lo que es lo mismo, 1 partido la raíz de 0,25. Bueno, pues esto es igual, vamos a calcularlo. Esto sería lo mismo que 1 partido raíz de 0,25, porque la raíz de 1 es 1, y entonces esto nos da que K sub C es igual a 2, ¿vale? Ya lo tendremos hecho, mirad qué fácil, ¿eh? De estos hemos hecho unos cuantos en clase. Vale, ahora ya tenemos el A, vamos a hacer el B. Nos dicen que justifiquemos si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones respecto a estos procesos. Vale, vamos a ver. El valor de K sub C es igual al de K sub P. Vamos a ver, K sub C y K sub P serán iguales cuando la variación de moles gaseosos sea igual a 0, ¿vale? Esa es la única condición que pasaría esto. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Entonces yo veo que esto es un gas, 1 más 2 son 3, esto es un gas y 1 más 4, 5. Vale, yo estoy viendo que la variación de moles gaseosos sería 3 menos 5, que nos va a dar menos 2, ¿vale? Entonces, si hago la relación, K sub P será igual a K sub C por R por T elevado a la variación de moles gaseosos, en este caso es menos 2. Con lo cual, esta afirmación tenemos que decir que será una afirmación falsa, ¿vale? Y luego la I te dice, un aumento de temperatura en la reacción mejorará la producción de metano. Vale, primero, según el principio de Le Chatelier, un sistema que previamente estaba en el equilibrio, si lo perturbas,
compensara e intentando volver a estar en equilibrio. Entonces aquí tendríamos que redactar lo de siempre, ¿no? Pero aquí lo que está pasando es que yo lo que quiero ver si se mejora la producción de metano. Vale, yo veo que esto es una reacción endotérmica, es decir, es una reacción que absorbe calor, ¿vale? Entonces vemos que la reacción es una reacción endotérmica, absorbe calor, y entonces si nosotros incrementamos la temperatura, la reacción se desplazará en sentido directo hacia la formación de productos. ¿Y qué va a pasar? Que la producción de metano veremos que se incrementa. Entonces, ¿un aumento de la temperatura en la reacción mejora la producción de metano? Pues esto es verdadero. Entonces, acordaros, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Bueno, la verdad es que es un ejercicio muy asequible, chicos. Muy bien, vamos a la pregunta 9. Qué examen más largo, todo hay que decirlo. A ver, aquí te dice que se prepara una disolución acuosa de una base, tiene pinta de ser monobásica, cuyo pH es 11,38, plantee el equilibrio ácido-base y calcule la K sub B de dicha base y su grado de disociación. Y luego el B es un ejercicio de neutralización porque dice que se quiere neutralizar con hidróxido de potasio ácido clorhídrico presente en 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico comercial que tiene una riqueza en masa del 35% y una densidad de 1,2 gramos partido mililitros. Y disponemos de 5 gramos de hidróxido de potasio y sí serán suficientes para llevar a cabo esta neutralización. Bueno, el ejercicio B estamos muy acostumbrados a ácidos, a bases no tanto, pero es una base monoprótica, ¿vale? Entonces tenemos una base que reacciona con agua, vamos a ponerlo tipo Brewster, líquida, y esto va a dar lugar a HBr, que es la base, el ácido, más OH-. Entonces tenemos esta base, ¿vale? Una base que reacciona con agua, una base es aquella que capta protones del medio, genera bromuro de hidrógeno, es un ácido monoprótico, ¿vale? Esto sería el ácido conjugado, ¿vale? Y entonces esto, pues los hidróxidos sería la base conjugada. Vale, entonces nosotros partimos de una concentración inicial de 0,2 molar, recordar aquí no hay nada, y luego la variación que será menos X, nada, más X, y la concentración en equilibrio pues será 0,2 molar menos X, nada, X y X. Entonces la K sub B de esto sería igual a HB, el ácido conjugado, por la concentración de hidróxido partido la concentración del desprotonado, ¿vale? O lo que es lo mismo, K sub B sería igual a X al cuadrado partido 0,2 menos X. Lo que hay que hacer es averiguar X, pero es que la X la tenemos porque nos dan el pH. Entonces, pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones o iones oxonio. Yo no quiero protones, quiero hidróxido. Entonces voy a relacionar pOH más pH, que esto es igual a 14. Entonces el pOH será 14 menos 11,38. Entonces 14 menos 11,38 me va a dar 2,62, ¿vale? Claro, esto es la concentración, esto es el pOH. Entonces, si yo tengo el pOH, pues puedo calcular la concentración de hidróxidos. ¿Por qué? Porque pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidróxidos, que en este caso sería el valor de X. X es igual a esa concentración de hidróxidos, que es igual a 10 elevado menos 2,62. Así que K sub B sería igual a 10 elevado menos 2,62, que lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 0,2 menos 10 elevado menos 2,62 y de esa manera podemos calcular la K sub A. En este caso la K sub B. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Vale, que no se me olvide ciertas cosas, que esto es lo típico que aquí siempre me pasa, que se me olvida esto. En otro vídeo de este mismo ejercicio se me olvidó elevar al cuadrado, a ver que no se me olvide hoy. Elevamos al cuadrado, partido 0,2 menos 10 elevado a menos 2,62. A ver, menos 2,62. Bueno, pues esto nos va a dar un valor de K sub B, en este caso, de 2,9 por 10 elevado a menos 5. Bueno, 2,91 por 10 elevado a menos 5. Y ya tendríamos el valor de K sub B que me pide el ejercicio. ¿Qué más me pide? Me pide que haga el grado de disociación. Entonces, el grado de disociación es X partido concentración inicial por 100. Bueno, esto sí lo quiero expresar en porcentaje, obviamente, ¿no? Entonces, X es igual a 10 elevado a menos 2,62, dividido una concentración inicial que es 0,2, si lo multiplicamos por 100 podemos calcular el grado de disociación. Entonces, esto sería igual
a 10 elevado a menos 2,62, que lo dividimos entre 0,2 y esto a su vez lo multiplicamos por 100 si lo queremos expresar en porcentaje. Entonces en porcentaje sería 1,19%. 1,19%. Entonces ya tendríamos el ejercicio A, la opción A resuelta. Muy bien, pues vamos a hacer la B. Vale, se quiere neutralizar hidróxido de potasio con ácido clorhídrico presente en 10 litros de disolución de ácido clorhídrico. Comercial, que tiene una riqueza en masa un 35% y una densidad de 1,2 gramos partido mililitro. Y disponemos de 5 gramos de hidróxido de potasio. ¿Serán suficientes para llevar a cabo esa neutralización? Bueno, primero lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de ácido clorhídrico que tengo presentes en 10 mililitros de disolución. Vale. Si la densidad es igual a la masa partido el volumen, voy a calcular primero la masa que tengo del stock de los 10 mililitros, que será densidad por volumen. Es decir, una densidad de 1 por 2 gramos partido mililitro en 10 mililitros. Entonces esto vamos a ver cuánto pesan esos 10 gramos. Entonces aquí tendríamos 1,2 por 10, que esto básicamente sería 12 gramos. De esos 12 gramos nos están diciendo que la riqueza en masa es un 35%. Entonces 12 del stock, ¿vale? Lo multiplicamos por 0,35. Entonces 12 por 0,35 obtendríamos la masa pura, que sería 4,2 gramos puros de ácido clorhídrico puro. Vale. Una vez que tengo eso, pues voy a calcular los moles de ácido clorhídrico puro. Ácido clorhídrico puro es igual a 4,2 gramos puros que tengo dividido por 35,5 más 1, pues 36,5 gramos partido mol, que será el peso molar del ácido clorhídrico. Esto dividido entre 36,5, pues nos va a dar 0,115 moles de ácido clorhídrico. Entonces, yo tengo una reacción donde el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de calcio para dar lugar a una sal, que es la sal de cloruro de potasio más agua. Fijaros que esta reacción es una relación 1 a 1 y está ajustada, ¿vale? Entonces, yo los moles que tengo de aquí son los moles de ácido clorhídrico, que he calculado, que son 0,115 moles, y vamos a ver la relación. Claro, aquí yo veo la relación es 1 a 1, para neutralizar necesito los mismos moles, ¿no? Porque la relación estequiométricamente es 1 a 1, entonces los moles de ácido clorhídrico son los mismos moles de hidróxido de potasio para que se lleve a cabo una neutralización. Entonces me pregunta cuántos gramos de esto. Bueno, pues los gramos de hidróxido de potasio, si yo sé los moles, y los moles me ha dado que es 0,115 mol, si esto lo multiplico por el peso molar del hidróxido de potasio, que serán 39, más 16 más 1, 17, entonces sería por 39 más 16 más 1, 17, y entonces esto nos daría que la masa que yo necesito de esto sería una masa de 6,4438 gramos de hidróxido de potasio necesito para llevar a cabo una neutralización. Bueno, si os dais cuenta, pues es el típico ejercicio, ¿no? ¿Te dice que disponemos de 5 gramos? ¿Es suficiente? Pues no, porque para neutralizar necesitamos 6,44 gramos. Entonces aquí tendremos que decir que no hay cantidad suficiente, porque con 5 gramos para llevar a cabo la neutralización no se podría, no hay una cantidad suficiente, y porque la neutralización se alcanza con 6,4438 gramos. Muy bien, pasemos al último ejercicio. Qué examen más largo, todo hay que decirlo, el de Aragón es muy largo, menos mal que hay que hacer 5 problemas. Problema 10, considera la siguiente tabla de especies ácidas y básicas y te dice que completes las casillas en blanco de la tabla incorporando la forma del ácido de la base conjugada, caso A o caso B, según corresponda, justificando las respuestas. Bueno, pues aquí te dicen base, caso A, caso B. Básicamente lo que tienes que hacer es escribir los equilibrios. Bueno, pues si tú tienes amoníaco, el amoníaco es una base de Prousty que relaciona con agua, perdón, iba a poner ácido clorhídrico, agua líquida, ¿vale? Para dar lugar, entonces es una base fuerte, da lugar a al ácido conjugado, que es el ion amonio, más la base conjugada, que son los hidróxidos, ¿vale? Entonces aquí tú esto lo vas a completar poniendo aquí el ion amonio. Y si yo te doy la K sub B y quieres la K sub A, pues K sub B, o bueno, K sub A,
por K sub B es igual a la constante de ionización del agua líquida, que es 1 por 10 elevado a 14. Entonces la K sub A es 1 por 10 elevado a menos 14 partido la K sub B, ¿vale? Entonces esto es 1 por 10 elevado a 14, espera, lo pongo aquí ya directo, o sea, esto K sub B pasaría dividiendo, entonces esto sería 1,8 por 10 elevado a menos 5. Entonces calculas este valor. Bueno, la verdad es que es un ejercicio un poco rollero, pero bueno, no es excesivamente complicado. Y bueno, pues aquí tendríamos que 1 por 10 elevado a menos 14, que lo dividimos entre 1,8 por 10 elevado a menos 5. Ay, perdón, que no he puesto una notación científica. Ahí. Bueno, pues esto nos da 5,5 por 10 elevado a menos 10. Bueno, pues aquí, ¿qué vamos a poner? Pues 5,55, si queréis redondeamos, 5,56 por 10 elevado a menos 10. Bueno, ya tendríamos esto. Luego el siguiente tenemos el ácido acético. Bueno, vamos a poner el equilibrio del ácido acético. El ácido acético es un ácido débil, ¿vale? Entonces, ácido acético reacciona con agua, esto es en disolución acuosa, líquido, un ácido es aquel que cede protones al medio, entonces tenemos el ion acetato, que es la base conjugada, más, en este caso, los iones oxonio, que son el ácido conjugado en disolución acuosa y acuosa. Nos piden la K sub B, pues K sub B sería igual a la constante de disociación del agua partido la K sub A, es decir, 1 por 10 elevado a menos 14 partido K sub A de esto, 1,8 por 10 elevado a menos 5. Vale, que si os dais cuenta da el mismo valor de antes porque era el mismo valor numérico. 5,56 por 10 elevado a menos 10. Y entonces aquí tenemos la base conjugada, es el ion acetato. Y la K sub B sería pues 5,56 por 10 elevado a menos 10. Uy, qué rollo de ejercicio, ¿eh? Qué rollo, por Dios. Bueno, en el otro tenemos una base, NO2 menos. Una base lo que hace es captar protones del medio. Entonces, esto es líquido, esto es acuoso, ¿vale? Doble flechita porque se trata de un ácido débil, da HNO2, que es el ácido conjugado, más OH menos, que es la base conjugada. Vale, entonces te doy la K sub B y quieres la K sub A. Pues K sub A es igual a KW partido K sub B. Bueno, pues esto, como lo tengo aquí, esto sería igual a 1 por 10 elevado a menos 14, que lo dividimos entre K sub B, que es 2,6 por 10 elevado a menos 11. Bueno, pues vamos a calcularlo. Mira, lo tengo aquí preparado, 2,6 por 10 elevado a menos 11. Bueno, y entonces esto nos da este valor de K sub A. Entonces tenemos aquí HNO2 y aquí pues tenemos que poner 3,85, si queréis redondeamos, por 10 elevado a menos 4. Y al último es el hidrógeno carbonato. Aquí te dice que es un ácido. Voy a quitar este de aquí. Entonces el hidrógeno carbonato es un ácido y un ácido lo que hace es captar protones del medio, le ponemos agua líquida, ¿vale? Entonces pues, hacemos el equilibrio, capta lo que hace un ácido es ceder, entonces se forma el ion carbonato más los iones oxonio. Entonces aquí tendremos que poner el ion carbonato porque es la base conjugada y luego pues nos piden calcular K sub B. Entonces K sub B será igual a la constante de disociación del agua líquida partido la K sub A, que en este caso sería 4,7 por 10 elevado a menos 11. Uy, qué ejercicio más rollero, por favor, ¿no? O sea, es que es muy largo. Bueno, entonces aquí 4,7 por 10 elevado a menos 11. Bueno, pues esto es igual a 2,12, a 2,13, si queréis redondeamos, por 10 elevado a menos 4. Y con esto ya tenemos el ejercicio resuelto. Un poco rollero, la verdad, bastante rollero. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, no era difícil, era un poco coñazo, pero difícil la verdad es que no es. Bueno, y luego en el B te dice que ordenes los ácidos recogidos de la tabla de mayor a menor fortaleza. Bueno, pues aquí lo que tenemos que decir es que un ácido en disolución acuosa es tanto más fuerte o más ácido cuando mayor es el valor de su constante de acidez, pues de ello depende su mayor o menor grado de ionización, es decir, su mayor o menor concentración de protones en disolución. Mientras mayor sea la extensión de la ionización del ácido, mayor será su acidez. Entonces, he borrado las Ks.
Voy a volver a ponerlo porque para hacer este ejercicio necesito los valores. A ver, esto era 5,56 por 10 elevado a menos 10, 5,56 por 10 elevado a menos 10, es que si no me lo he borrado y entonces si me lo borro no lo vemos. 3,8 por 10 elevado a menos 4 y bueno, he intentado redondear, lo he redondeado los valores y ion acetato y aquí pues el ácido nitroso. Bueno, entonces ahora me lo he vuelto a escribir todo, ¿vale? Y entonces, claro, aquí el ácido más fuerte es aquel que tenga una Ka más alta. Entonces tendremos primero el nitrito de potasio, el ácido nitroso es mayor que el ácido acético, es mayor que el ion amonio y es mayor que el hidrógeno carbonato, ¿vale? Y con esto ya lo tendríamos hecho el ejercicio, así de fácil, ¿vale? Y luego el C te dice que se neutraliza completamente una disolución de amoníaco con ácido clorhídrico y justifiques el pH. Bueno, pues esto es una hidrólisis. Aquí habrá una reacción de neutralización cuando tú juntas amoníaco con ácido clorhídrico, te da cloruro de amonio y agua. Perdonad que aquí me he dejado el agua, se me ha olvidado. Vale, más agua. Y entonces si disociamos la sal, que es la sal de cloruro de amonio, nos da ion amonio y ion cloruro. Entonces si analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados, pues tenemos el ion cloruro, que es la base conjugada que procede de un ácido fuerte, en este caso el ácido clorhídrico, por lo que no se producirá reacción de hidrólisis. Y después tenemos el ion amonio, que es el ácido conjugado que procede de una base débil y que será más fuerte que el agua, produciendo una reacción de hidrólisis ácida según esa reacción que tenéis aquí. Entonces la disolución será ácida por hidrólisis ácida del ion amonio, ¿vale? Entonces dando lugar a un pH ácido. Entonces aquí tenemos que decir que ácido. Bueno, hasta aquí este examen. Espero que todos estos vídeos os resulten muy útiles, espero que os ayude para ver también en qué habéis fallado. Era un examen bastante asequible el de Aragón, pero es verdad que era un poco largo, Es decir, también depende un poco de vuestra elección, porque había que escoger 5 preguntas. Yo hubiese escogido las preguntas que había que escribir menos, ¿vale? Pero es verdad que es un examen un poquito largo. En líneas generales ha sido un examen muy parecido a los anteriores, o sea, no ha habido así ninguna novedad rara, ¿vale? Ninguna historia que digas, bueno, es más complicado, más difícil. Así esperable y muy parecido a los niveles de años anteriores. Solo el de equilibrio químico, yo sí que veo que del ejercicio 8 de equilibrio químico, lo de considerar las reacciones y calcular una expresión a partir de otra, es verdad que en pocas selectividades sale eso, pero es verdad que es algo que nosotros habíamos visto en clase porque es el típico ejercicio de olimpiadas, de relacionar una K con otra, entonces sí que es verdad que lo hemos hecho en clase, pero es verdad que es un problema que si vamos a otras convocatorias no es un problema típico de equilibrio químico. Bueno, pues nada chicos, mucho ánimo, nos vemos en el siguiente vídeo y luego pues no olvidéis suscribiros, dar la campanita y todas estas cosas y nos vemos. ¡Hasta luego!